paz de Jesús, mis hermanos, les saludo a cada uno de ustedes y les dándole la bienvenida en este día sábado a esta lección bíblica que esta serie lleva por nombre El Camino del Avivamiento. Y hoy veremos la lección número 11 que lleva por título Unidad, Misión y Avivamiento. El texto básico de hoy está en Efesios 2:18. Dice: por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. El objetivo de esta lección es hacer entender al estudiante de la palabra de Dios los valores de la unidad, misión y avivamiento como marcas bíblicas del pueblo de Dios, todos los tiempos y también de nuestra denominación. Para empezar, ¿cuáles son los valores a los que se refiere esta lección? En el mundo empresarial, según la definición SEBRAE, que es una sigla, los valores guían el comportamiento de una organización. Una de las formas de identificarlos es formular preguntas como: si tu empresa fuera una persona, ¿con qué aptitudes se las debe conocer, recordar y admirar? Cuando el contexto de la iglesia también podemos aprender algo. Aunque la iglesia es más que una institución, ya que es un organismo vivo, la esposa de Cristo, porque dio su sangre en la cruz, también tiene un rostro institucional. En este sentido, cuando pensamos en la Iglesia Adventista de la Promesa, ¿cuáles son los valores que nos identifican como organización? Seguramente podemos nombrar 3: unidad, misión y avivamiento. Son marcas bíblicas del pueblo de Dios de todos los tiempos, presente entre nosotros de manera especial. Analizando el tema, en las 2 últimas lecciones de esta serie discutimos el surgimiento de la Iglesia Adventista de la Promesa. Después de 90 años de historia, Dios nos ha formado como pueblo y los valores de unidad, misión y avivamiento se han vuelto fuertes entre nosotros y ahora nos identifican. A continuación de este estudio de Efesios 2, del 11 al 22, veremos qué tales valores son marcas del pueblo de Dios de todas las épocas. Veamos. Pregunta 1 dice: ¿es importante conocer nuestros valores como iglesia? Considere la frase que ha guiado el comportamiento de los fieles de la iglesia local y de toda su instancia. Sí, es muy importante. Nosotros debemos conocer nuestros valores, conocer de dónde venimos, ¿cierto? Y hacia dónde vamos. Cristo es nuestro objetivo principal. 90 años atrás, ¿cierto? Dios tomó, ¿cierto?, la vida de un siervo que lo bautizó y lo llenó del Espíritu Santo para que fuera creada esta iglesia, ¿cierto?, a través del don del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. La pregunta 2, que la vamos a tener en proceso, dice: ¿qué quiso decir el escritor de la Biblia con pared intermediaria? Efesios 2, versículo 14. ¿Cuál era el gran fundamento de la unidad de la iglesia? Consulte el ítem 1, que lo vamos a leer. Una iglesia en unidad. En el templo de Jerusalén había literalmente un muro que separaba el lugar destinado a los gentiles y el lugar destinado a los judíos. Una inscripción en el muro incluso decía que los gentiles pasaran más allá de esta pared
sufrirían la pena de muerte. Esta separación no tiene sentido en Cristo. Por eso Pablo dice que el muro intermediario entre los judíos y los gentiles fue derribado, lo que ilustra la unidad entre los cristianos de todos los pueblos, personas que han sido salvas por la fe. Amén. O sea, en aquellos tiempos, ¿cierto? Había un muro que separaba. Los judíos no aceptaban otros de otros lugares, de otros pueblos. Y si alguien pasaba cierto muro que había una separación, dice que había una inscripción en el muro que decía que era muerto el que pasara por ahí y no era judío. A través, cierto, de Cristo, ese muro fue derribado. Lo que ilustra la unidad entre el cristiano y todos los pueblos, personas que han sido salvas por la fe. O sea, a través de Cristo, ¿cierto? Tenemos nosotros como gentiles acceso a Cristo. La base de la unidad entre los cristianos es la cruz, es Cristo. A través de la cruz todos fuimos unidos en un mismo cuerpo y somos parte de una nueva humanidad. Según el capítulo 2 de Efesios, fuimos reunidos, reconciliados y ahora somos la familia de Dios. Todo el que está en Cristo es parte de la familia de Dios, que es una. Esta unidad que nos hace pueblo de Dios debe vivir siempre. Como hemos dicho, la Iglesia Adventista de la Promesa tiene la unidad como uno de sus valores. De norte a sur, de este a oeste, el pueblo promesista es reconocido como una familia, un pueblo cálido, hospitalario y cariñoso. Y esto ha sido en realidad desde el comienzo de nuestra historia, desde Pernambuco, Brasil, a todo Brasil y creo que a todos los lugares donde está la iglesia. Nos forjamos como un pueblo que vive en familia. En cualquier rincón de este país, sin un promesista llega a una IAP, tendrá buena acogida. Será recibido con cariño, pues valoramos el hecho de que somos parte de una misma familia. Esto siempre ha guiado a nuestra iglesia, la vida en comunión, la alegría en los cultos, el placer de las celebraciones, una fe que se unió en torno a la palabra de Dios. Como decía la pregunta, siento que en cierta parte la respondimos, ¿cierto? ¿Qué quiso decir el escritor de la Biblia con la pared intermediaria en Efesios 2:14? ¿Cuál es el gran fundamento de la unidad de la iglesia, cierto? La comunión, la unidad, cierto, como familia. Que todos somos parte de una familia. Ya no está esa pared que nos separaba de la iglesia. Esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3, así dice, tras leer el versículo 17, explique las palabras vino y proclamó. Describe el alcance de la reconciliación que Dios proporcionó a través de la cruz y cómo las personas de Cristo y cómo la persona de Cristo sirve como modelo misional. Una iglesia en misión, parte 2 o ítem 2. En Efesios 2:17 el apóstol dice que el mismo Señor Jesús que unió a su pueblo en un solo cuerpo a través de la cruz vino y proclamó paz. El vino es sin dudar una referencia a la encarnación de Cristo y toda su obra y ministerio en la tierra no solo ganó la paz para que los seres humanos y Dios pudieran acercarse, sino que mientras estuvo entre nosotros, proclamó esta buena noticia entre las personas. Pablo usa el término griego euangelizo, que se refiere a traer buenas noticias. Esta misma buena noticia de que Dios está reconciliando a todas las personas consigo mismo
a través de la cruz debe continuar llevándose a los pecadores. Y Cristo cuenta con nosotros para continuar esta obra. Nuestro ejemplo y paradigma es el modelo del mismo Jesús, anunciar la paz a través de la propuesta de reconciliación con Dios. Esta reconciliación es amplia, por así decirlo, es integral, porque rescata toda la distancia que se produjo con la caída de la primera pareja. Adán y Eva sufrieron una ruptura con la naturaleza. Con sudor y dolor cultivarán la tierra, con la humanidad misma, y otra naturaleza humana. La mujer que me diste, dijo, se justificó, con ellos mismos. Por lo tanto, la restauración es integral. Anunciamos que Dios está redimiendo todas las cosas y restaurando el universo por completo. ¿Hemos recibido poder para compartir estas buenas noticias? Fue esta convicción la que hizo que los pioneros de la Iglesia Adventista de la Promesa caminaran por todas partes del país anunciando las buenas nuevas. Es Cristo que nos enfrentamos. Es cierto que nos enfrentamos a nuevos tiempos, que presentan nuevas demandas de las nuevas generaciones, pero seguimos llevando el Evangelio. Nuevos son los contextos, nuevos son los desafíos, pero necesitamos vivir intensamente la misión como un valor que nos define. Él vino, ¿cierto? Cristo vino a unir la iglesia, a reconciliarnos, ¿cierto? También, ¿cierto? Vino a darnos vida. Y la reconciliación, ¿cierto? Se llevó a cabo a través de la cruz, de que Jesús muriera en la cruz, ¿cierto? Y dice que el velo del templo se separó, se rasgó, ¿cierto? Y ya no había una separación entre hombre y Dios, hubo una unidad. Y como la persona que Cristo sirve como modelo misionero, o sea, nosotros, como iglesia, como crecimiento de la iglesia, como aquel día que la iglesia empezó a nacer, ¿cierto? Empezaron, ¿cierto?, a ir siervos utilizados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo a anunciar el Evangelius. Como dice Pablo, ¿cierto?, la palabra griega, evangelizó, anunció buenas noticias. Nosotros como iglesia también debemos hacerlo. Amén. ¿Qué dice el texto de Efesios 2 del 18 al 22 y 5, 18 acerca de la obra del Espíritu Santo? Comente sobre qué es ser una iglesia avivada. Este es el ítem 3. La pregunta del ítem 3. Vamos a leer el ítem. Una iglesia en avivamiento. En esta parte final de Efesios 2, el apóstol Pablo habla claramente sobre la obra poderosa del Espíritu Santo. Dice que, dada la reconciliación que Cristo promovió, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es decir, Cristo fue quien nos abrió el camino de regreso a Dios, pero quien nos toma de la mano y nos coloca ante el Padre es el mismo Espíritu Santo. Nos ayuda a tener comunión con el Padre y con el Hijo mismo. En este mismo texto dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo.
Por lo tanto, en esta misma carta en Efesios, en el capítulo 5, Pablo anima al cristiano a estar constantemente lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nos llama de la muerte a la vida, nos añade en el cuerpo de Cristo y nos conduce a la misión con poder. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en lo extraordinario que es esto? Nosotros, los pobres mortales y pecadores, tenemos el privilegio de tener el Espíritu morando en nosotros. En la Iglesia Adventista de la Promesa, siempre reconocemos y valoramos esta obra del Espíritu, además de alentar la búsqueda de su poder. Por lo tanto, el avivamiento es uno de nuestros valores, como hemos dicho en esta serie de lecciones, que el término del avivamiento se refiere a Dios derramando el Espíritu para renovar, despertar y bendecir a su pueblo. El avivamiento, además de tener dimensiones individuales y colectivas, tiene un aspecto puntual. Sucedió de manera extraordinaria algunas veces en la historia y otros perennes. La iglesia siempre debe buscar ser una iglesia avivada. Anhelamos iglesias locales avivadas, llenas del Espíritu, que son instrumentos de Dios para bendecir a las personas. La iglesia avivada son iglesias que, unidas por la cruz, van en camino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede observar estas tres marcas? Nos cuestan mucho a nosotros, promesistas, y están presentes en las Escrituras. ¿No es un lema de gestión? Estos son los parámetros por los que nuestros hijos y todas las generaciones posteriores deben caminar. Son estándares bíblicos para nuestra vida ajustada. La tensión de los hilos de esta verdad teológica Ahora vamos a clavar estacas sabiendo lo efectivo que es para nuestra vida. Amén. ¿Qué dice los textos de Efesios 18 al 22 y de 5 al 18? 5-18 acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo tiene que estar presente en todo momento de la historia de la iglesia. Y el avivamiento de la iglesia es algo principal. Cristo nos dejó el Espíritu Santo para que nos una, ¿cierto?, como seres humanos al pueblo de Dios, a Cristo. Debe ser un valor el avivamiento. Reconocer, ¿cierto?, que Dios a través de su Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestras vidas. Amén. Pasaremos al segundo tópico, dice, aplicando el tema. La pregunta número 5 de este segundo tópico dice: en la historia de la Iglesia Adventista de la Promesa, ¿qué se puede ver en relación con la unidad, misión y avivamiento? ¿Debemos valorar estos valores? Dice, promesista, reconozcan siempre nuestros valores: unidad, misión y avivamiento. Son valores del pueblo de Dios en todos los tiempos. Estos son valores bíblicos y como se muestra en esta lección, la Iglesia Adventista de la Promesa tiene esos valores. El pueblo promesista, a lo largo de su historia, siempre han sido personas acogedoras que valoran las relaciones. Además
Desde el comienzo de su historia, la IAPE siempre se ha preocupado por difundir las buenas noticias. El pastor João Augusto da Silveira dijo una vez: lo que nos interesa y nos hace muy felices es ver día a día el número de almas que se entregan a Cristo. Y este derramamiento del Espíritu Santo de la promesa es en sus corazones. Recibimos avivamiento para compartir el Evangelio. Valorémoslo. Valoremos estos valores. Amén. Hermosas palabras, ¿cierto? Lo que nos interesa es hacer felices y no hace felices, perdón, es ver día a día el número de almas que se entregan a Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo de la promesa en los corazones de ellos. O sea, la unidad de la iglesia debe permanecer, la unidad, los valores, ¿cierto? La visión y el avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida debe permanecer cada día. Debemos hacer iglesia unida. Segundo tópico de la segunda parte dice: ¿promesistas vivamos siempre nuestros valores? La pregunta 6 dice: ¿está de acuerdo en que ante los nuevos tiempos que presentan nuevas exigencias de las nuevas generaciones, necesitamos seguir viviendo nuestros valores de forma intensa y comprometida? ¿Cómo llevarlos a cabo? El ítem dice: nosotros hoy, como Iglesia Adventista de la Promesa, no renunciamos a la unidad, la misión y el avivamiento. Anhelamos que la unidad sea una búsqueda permanente. Jóvenes y adultos, niños y ancianos, es hora de unirnos y luchar aún más por una unidad. Tal unidad se da en medio de la diversidad de estilos, condiciones sociales, generaciones, lenguaje. Todo que nos une e identifica es el Evangelio. Todo lo que nos une e identifica es el Evangelio de Cristo. Mantengamos nuestro compromiso con la misión de Dios. Según la página web oficial promesista.org, nuestra misión es adorar a Dios, proclamar a Jesucristo y hacer discípulos en el poder del Espíritu Santo. Además, mantengamos el avivamiento. Somos una iglesia que nació porque un hombre recibió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y habló en lenguas extrañas. Tenemos orígenes pentecostales. Queremos ser una iglesia que mantenga encendida la llama. El avivamiento es un gran valor para nosotros y seguirá siéndolo. Amén. O sea, ¿usted está de acuerdo con estos principios? ¿Cierto? Sí. El desafío semanal o desafío personal dice así: ¿anhelamos seguir siendo un pueblo acogedor? ¿Un pueblo que vive en misión, en el poder del Espíritu? En ese sentido, su desafío para esta semana será reservar 30 minutos para orar por su iglesia local. Serán 30 minutos de oración por la unidad, la misión y el avivamiento. En relación a la unidad, si conoce alguna situación que esté constituyendo al debilitamiento de la unidad de la iglesia, pon esta situación ante Dios en oración. Respecto a la misión,
orar para que el Señor bendiga las acciones evangelísticas de la iglesia y para que vidas se conviertan, aumenten el número del bautismo y participación misional respecto al avivamiento. Ore para que el Señor bautice con el Espíritu Santo, que dé poder a los cristianos con los dones para el servicio de los ministerios. ¿Qué le parece? Vamos a hablar. Momento misionero. Somos uno con los que sufren en Brunei. La población de Brunei son 445.000, chiquitito. Cristianos 52, como el 11%, 12%. Religión, islamismo cristiano, budismo. Gobierno, monarquía absoluta, o sea, un reinado. El rey o dirigente, Hassanal Bokial. Hebreos 13:3 dice: acuérdese de los presos como si estuviéramos presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Dado que el reino es tan pequeño, no hay diferencias geográficas reales, ni ningún tipo de zona rural, fracción urbana por persecución. El anuncio de la ley penal islámica en mayo de 2014 y su implementación completa en abril del 2019 ha aumentado los temores de los creyentes. En Brunei, dejar el Islam por otra religión es ilegal, por lo que los conversos del Islam que siguen a Jesús se enfrentan a una persecución significativa, tanto de fuentes locales como nacionales. Los conversos pueden ser repudiados por sus familias y obligados a divorciarse de sus cónyuges y dejar el hogar familiar. Los conversos casados al cristianismo desde el Islam también pierden la custodia de sus hijos. Las comunidades cristianas no tradicionales no pueden registrarse como iglesia y en su lugar generalmente deben registrarse como empresas, organizaciones o centros familiares. Oremos. Las muchas leyes islámicas en el país han presionado a la iglesia durante décadas, haciéndola ineficaz para hacer avanzar el reino de Dios. Oremos para que Dios rompa este dominio y libere a la iglesia para que sea una bendición para la nación. Amén. Amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les invito a que demos gracias a Dios por esta lección. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu gran amor, tu misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Oh Dios amado, gracias por enseñarnos una nueva lección, Señor. Padre Santo, que nos habla de la unidad, el avivamiento de tu Espíritu Santo, Señor, y la comunión. Padre Santo, gracias porque tú estás junto a nosotros cada día, Señor, y nos hace fuertes, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser una iglesia unida, con una misión clara y un avivamiento en el Espíritu Santo. Padre Santo, bendice a cada uno de los integrantes de tu iglesia. Señor, que cada uno de nosotros como integrantes podamos, Señor, ser unidos, ser misioneros y buscar el avivamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice hoy, Señor Jesús, en todas las etapas de la vida. Bendice a cada uno de tu iglesia, Señor, a los jóvenes, a los niños, Señor, a los ancianos, Padre Santo, y que tengan esta misión, Señor, de evangelizar a donde quiera que ellos vayan, Señor.
Padre Santo, y busquen tu Espíritu Santo, así como también, Señor, oramos, Señor, por Brunei, por los cristianos que sufren allá, Señor amado. Bendícele y fortalécele, Señor. Padre Santo, que cada día ellos puedan servirte, Señor. Padre Santo, que se rompan, Señor, las cadenas que atan, Señor, a tu iglesia, Señor, que no las deja avanzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús clamamos para liberación para aquellos siervos, Señor. Padre Santo, y como también para nuestro país, Señor. Sabemos que tú estás en medio de él, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de las iglesias, Señor, que está instituida en este país, Señor. Y que cada día podamos crecer, Señor, ser misioneros y ir creciendo, Señor amado. Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Adventista de Santiago, Señor. Que cada día podamos buscar tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Amén.